Está con nosotros don Gary Rodríguez y le agradezco por acompañarnos, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, porque nos llama la atención, primero la encuesta, que el 98% no está de acuerdo con este tipo de protesta, y segundo, de que la orientación de las protestas con el evitar la circulación y el flujo del comercio estén orientadas hasta este lado del país, y obviamente por los montos estamos hablando de una cantidad de plata importante que se ha dejado de producir o que se ha perdido, como se quiera interpretar. Quiero la explicación, si es tan amable, a tiempo de agradecerle muchísimo por venir a acompañarnos en esta jornada. Don Gary, bienvenido. Buenas tardes, don Gary. Así empezaremos esta charla. Gracias por la invitación. Realmente compartimos la preocupación. Un saludo a la audiencia de este programa. Y en relación al tema, ¿no? Llama la atención, nos preocupa, porque no siempre fue así, vamos a decir, ¿no? Hoy día se habla de una cultura del bloqueo, pero en el pasado inmediato ya diríamos de que el paro y el bloqueo eran la excepción y no la regla en Santa Cruz. Veía un documento, bueno, se lo puede confirmar en la página de la Fundación Unir Bolivia, que hasta el mes de julio habían más de 600 conflictos en Bolivia. Sin embargo, el epicentro es Santa Cruz, ¿ah? Y la principal expresión de esos conflictos son los bloqueos de camino. Nosotros, por mandato de nuestro directorio que además aglutina a entidades representativas del sector agropecuario, del sector forestal maderero, de industria, comercio, servicios, turismo, exportadores, importadores, despachantes de aduanas, todos, absolutamente todos preocupados y afectados por esta escalada, esta seguidilla de bloqueos que, bien decías, entre enero y agosto ha registrado, según nuestra unidad de comunicación que ha hecho el estudio, 146 puntos de bloqueo solamente en el departamento y un total de 163 días de anormalidad para hacer el trabajo. Entonces, por instrucción del directorio hacemos un sondeo de opinión. En 5 días recogemos 1021 respuestas y los resultados están a la vista. Contundentes, porque la pregunta es, pensando de buena fe, ¿a quién le puede convenir un bloqueo? La gente tiene que trabajar. Y uno se pregunta, ¿cómo puede haber gente que esté soportando bloqueos días por día y unos pocos perjudicando a tantos? Entonces, este sondeo que hicimos fue de 8 preguntas cerradas, sí o no, una persona, una respuesta y, claro, 2 elementos que nos llaman la atención. 98% de la gente rechazan los bloqueos porque hace daño al país, porque daña la imagen, porque nos afecta en el desarrollo, y un 89% dice que debería sancionarse a los bloqueadores que hacen daño. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Sabe que es una pregunta que yo miraba el conflicto político del movimiento al socialismo, ¿no? Es decir, se bloquean por no estamos en época eleccionaria, tiene que terminar una gestión, se bloquean, se protestan, se atacan, se destruyen, se sacan cosas, un concurso de narcos, quién es más narco, o sea, todo un tema muy complejo que está afectando. Estamos hablando de gente que manejó el país y que maneja el país. En ese sentido, tenemos la otra realidad, que es la falta del servicio. El Estado no cumple con el servicio, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad. Hay un montón de trabas, hay un pedido del empresariado cruceño para que pongan semáforos en verde y no en rojo, ¿no? Bueno, hay un eslogan marcado de que la etapa nueva de este denominado proceso de cambio tiene que ver con la industrialización. El fracaso de las industrias del Estado es contundente, no hay una que haya funcionado. En un momento se hablaba del tema de la urea y todo indicaba que debía ser colocada en Puerto Suárez, la colocan en el Chapare. O sea, hay un montón de cosas. Hay una fábrica de vidrio que no sirve, una fábrica de cartón que no sirve, una fábrica de helicópteros aquí en el Trompillo que no funciona, de todo. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la visión técnica de ustedes como instituto? Es decir, ¿hacia dónde va Bolivia o no va a ninguna parte? A ver, yo diría que hay 2 respuestas para eso. Los que
quieren llevar a Bolivia hacia un puerto y los que creemos que deberíamos ir hacia otro puerto. Hay un proyecto ideológico político que está en marcha desde el año 2006, donde el Estado quiere ser el protagonista, donde en algún momento incluso el ex vicepresidente Árvalo García Linera decía que el 70% de la economía debía ser controlada por el Estado, desde el Estado. Bueno, esas aspiraciones podían tener una cierta validez cuando había dinero, cuando había una renta petrolera muy fuerte que hoy día lamentablemente no la tenemos. Y después de haber transcurrido tanto tiempo, bueno, se está empezando a ver de que hay problemas para la economía, ¿no? Hay un endeudamiento que está creciendo, tanto en lo interno como en lo externo. Las reservas internacionales netas están en menos de la quinta parte de lo que era en el año 2014. El tipo de cambio fijo nos está jugando una mala pasada, lo habíamos advertido desde el año 2011, cuando en derredor están depreciando, devaluando sus monedas. Nosotros estamos perdiendo competitividad y estamos perdiendo mercado. La economía informal, gran parte del éxito que se ve ahorita de la demanda interna, etcétera, tiene que ver con una economía informal, en muchos casos asociada a la economía ilegal. Bueno, ese es el panorama donde se fundamenta un poco esta creencia de que el Estado puede hacer las cosas y puede hacerlas bien. Pero por otra parte, nosotros tenemos una visión que es bastante diferente, ¿no? Donde el protagonista debería ser el individuo, el sujeto, la persona que quiere progresar, pero por su propio mérito, no dependiendo de un Estado. Que funcione el mercado, que Bolivia se integre al mundo, que hagamos intercambio, que compitamos, que tengamos una agenda que mejore la productividad, la competitividad y a través de eso nosotros podamos crecer más. Estas visiones normalmente no se conjugan, pero si te das cuenta qué es lo que ha estado pasando en los últimos 2 meses, han empezado a ver después de más de medio periodo presidencial reuniones con el sector empresarial privado. Primero ha sido la Confederación de Empresarios Privados, que creo que no pasó de una foto, ¿no? Eso se dio en La Paz. Pero después la reunión del presidente con la ministra de la Presidencia y la jerarquía de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, y a partir de ahí viene ya una reunión con la Cámara Agropecuaria del Oriente, viene una reunión con la gente de Napo, viene una reunión con los cañeros, que son, digamos, los sectores fuertes del departamento. Y a partir de esas reuniones, mesas de trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la motivación para hacer esto si es que las visiones han estado permanentemente encontradas desde el punto de vista ideológico y desde un punto de vista pragmático? Como un paréntesis, diremos de que el movimiento al socialismo del anterior gobierno tenía más conexión con el empresariado, dejaba hacer. Y esto no estábamos viendo con este gobierno. Creemos que la situación de la economía, no solo nacional, sino mundial, es álgida, ¿no? El mundo, la verdad, tiene serios visos de no poder resolver el problema de la inflación, que está llevando a situaciones de recesión. Está habiendo incluso una ralentización en el crecimiento de la China, ¿no? La China es la segunda potencia económica mundial, es el principal comprador de alimentos, de energía, de materias primas en el mundo. Entonces, hay una situación internacional que nos está golpeando. Voy a hacer una pregunta al periodista. ¿Cuánto cayeron las exportaciones en el primer semestre de Bolivia? Una idea. El número que digas le vas a pelar. ¿Cuánto crees que cayeron? 1.800 millones de dólares las exportaciones han caído en 6 meses. Justo cuando más dólares necesitamos, cuando estamos queriendo mantener la estabilidad. El PIB en el primer trimestre ha crecido apenas 2,3%, la expectativa hasta fin de año era de 4,86%. Bueno, con ese dato del primer trimestre y los 2 trimestres últimos del pasado año, no hay segundo aguinaldo en la gestión 2023. Entonces, lamentablemente no están habiendo las mejores noticias, digamos, este año en materia económica y comercial. En ese marco, es decir, nosotros hablábamos con los economistas post pandemia y hablábamos, en el post pandemia, en el post encerrona en realidad, pero la pandemia terminó después, hubo un clima eleccionario
nacional, y posterior a eso, en los 100 días del gobierno, hubo una suerte de elementos de la cuota de crédito que le da la población Sí. al gobierno para que reactive la economía. Y se hablaba de que tenía que tomar medidas que eran un tanto impopulares. Uno es el tema de la estabilidad del dólar, y la otra era la subvención Combustible. del combustible. Ninguna de esas cosas se tocó, y por primera vez en el último discurso del presidente, el último 6 de agosto, dice una realidad, reconoce un problema. Me parece que es un buen inicio reconocer un problema, pero después hay que atenderlo el problema y solucionarlo el problema, y me parece que esa parte parece que el tema político termina enfrentándolo, enfrascándolo en su conflicto político y descuidando el bienestar del resto del país. Claro, el mejor de los mundos es estar sano. El second best, digamos, es reconocer que uno tiene un problema. Y lo tercero es atenderse, ¿verdad? Con la economía ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces, cuántos años? Voy a poner un ejemplo, ahora que toca el tema de los combustibles. ¿Por cuánto tiempo estuvimos nosotros insistiendo en producir biocombustible? El año 2008 sacamos un estudio de 400 páginas que lo hicimos libro, que se llamaba Biocombustibles Sostenibles en Bolivia. 12 profesionales trabajaron en esto. Hicimos 14 foros a nivel del país, primero para recoger información y luego para validar en 5 departamentos la propuesta. Pero habían ONGs que presionaban muy fuertemente al gobierno y se desechó aquello, 2008. ¿Okay? El 2018 recién salió la ley de aditivos vegetales para que se empiece a producir bioetanol, y hasta el día de hoy no producimos biodiesel. Y el año pasado nos gastamos 4.300 millones de dólares importando combustibles y 1.700 millones de dólares subvencionándolos. O sea, en una sola gestión gastamos 6.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué tipo de país hubiéramos tenido si nos hubieran hecho caso allá? Lo mismo nos está pasando con la biotecnología, lo mismo nos ha pasado con el tema de la integración, la competitividad, la productividad, etcétera. Entonces, cuando uno no siembra bien, pues la cosecha al final del día no es la esperada, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno técnicamente hablando? Que insisto, muchas veces en economía lo técnico estrictamente necesario es totalmente contrario a lo político, partidario, y las medidas terminan siendo incómodas para la gente. Es que hay dos temas que son álgidos, yo le llamo bretes para el gobierno. Uno es el tema del precio de los combustibles. El año 2010 casi cayó el gobierno cuando se intentó subir a través de una política de shock el precio de la gasolina y del diésel. Con un liango en el alto, claro. Y desde ahí eso es un dato, es como el aire, es como el clima, ¿no es cierto? Uno puede ponerse un calentador si hace frío y un acondicionador de aire para bajar la temperatura si está haciendo calor. Bueno, en el caso de los combustibles, lamentablemente eso está pasando. Es casi imposible subir el precio. El otro brete se llama tipo de cambio. Si sube el dólar, igual que pasó con los combustibles, eso puede ocasionar efectos inflacionarios. Entonces, mientras no se den las condiciones como para que la sociedad entienda primero y afronte una subida de aquello y un sinceramiento, lo que hay que hacer es convivir con la enfermedad. Y para eso se necesitan recursos. Y la respuesta, Gary, no es interesada. Lo que antes era una aspiración genuina de convertir a Bolivia en un gran país agroexportador, un país exportador de recursos industrializados renovables, hoy día es una urgente necesidad. Curiosamente, para ambos bretes, para ambos problemas, la solución que tiene que ser además a cortísimo plazo se llama agroexportación y exportación de productos forestales madereros. ¿Por qué? Porque son sectores que reaccionan a 6 meses vista, si se le dan las condiciones. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno? Lo que está haciendo, lo que debió haber hecho muchísimo tiempo antes, trabajar con el sector privado, porque ya hacías una radiografía de lo que es el accionario estatal desde el punto de vista productivo. Bueno, el ideal en este caso es que el crecimiento del país se acelere, que la inversión la haga, que el riesgo lo asuma el empresario para que el país no se endeude y que eso nos lleve a generar empleos en el sector legal, en el sector formal. Generar divisas y ahorrar divisas. A ver, para poder importar más, no solamente diésel,
somos dependientes, o gasolina, no solo somos dependientes del combustible, el 85%, o sea, 11.000 de los 13.000 millones de dólares del año pasado que importamos, 11.000 millones tienen que ver con combustibles, con bienes de capital, con insumos y con equipos de transporte. Todo eso nos sirve para producir bienes y servicios en función del mercado interno. Entonces, tenemos que ver cómo financiar eso. ¿Cómo vamos a conseguir recursos? ¿Con más deuda? Es carísimo endeudarse ahorita. Traer capitales, los capitales se están yendo. Tenemos que exportar más. Y tenemos que exportar a cortísimo plazo para que el dólar no suba. Eso por el lado, digamos, del financiamiento de la importación. Lo otro es sustituir importaciones. Y otra vez la respuesta viene desde el agro. ¿Por qué no permitir que el sector privado produzca biodiesel? ¿Por qué no transformar la subvención que en realidad se la estamos dando a los extranjeros? Pero ahí tenemos un conflicto político. El presidente se hipoteca cuando dice que no hay modelo económico cruceño, se hipoteca en el discurso, ¿sí? Coloca en el país que el litio será la solución para Bolivia y habla de la llegada de capitales extranjeros con socios que estratégicamente en el contexto político internacional son un perjuicio, son un problema, ¿no? Los socios que ha establecido Bolivia no son los que en la región pudiesen beneficiarle a mediano y largo plazo por los problemas de orden político ideológico, ¿no? Porque el trasfondo es ideológico. En ese sentido, es decir, lo que usted plantea es lo lógico, pero hay una hipoteca del presidente. El presidente dijo en un momento, ¿de qué modelo me hablan? Así es, bueno. Y usted está hablando de la agroindustria, que sería la solución inmediata para empezar a reactivar la economía. Sin embargo, el presidente no cree en eso o no quiere ver eso. Pero hay un adagio. ¿No sería una derrota política para el presidente? A ver, hay un adagio que dice la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Sin duda. A ver, la persona que es inteligente tiene que pensar que su caudal político va a depender de que la economía tenga estabilidad, de que haya previsibilidad, de que haya crecimiento y de que haya empleo. Así de clarito, ¿no? Y si el Estado está teniendo dificultades para poder financiar, para mantener su inversión, para seguir incurriendo en el gasto y para generar empleo, entonces tiene que haber alguien que soporte aquello. ¿Cuál es la diferencia entre la administración Morales y la administración estatal actual? Aquella que perseguía el socialismo era pragmática. Claro, ponían una condición, decía los privados que inviertan, que hagan plata, pero que no se metan en política, ¿no? Bueno, con eso hicimos crecer al país. Las exportaciones llegaron a tener unos resultados espectaculares. Si se reconduce esta conducta que era no hablar con el empresario, no tomarlo en cuenta y ahora abrirse a que juntamente con lo que pueda seguir haciendo el Estado, el gobierno, se le den las condiciones al sector privado, independientemente de hablar de modelos, lo pragmático del caso puede permitirle al gobierno el día de mañana ser candidato. ¿Por qué? No va a haber mucho discurso el día de mañana si los indicadores se deterioran, ¿no? No sé si me... Sí, absolutamente. Absolutamente. Ahora, nosotros hemos producido un libro que se llama Modelo de Desarrollo Cruceño y hemos explicado los factores y los valores que lo sustentan. O sea, eso es totalmente inobjetable, es crítico, es demostrable, ¿no? Los números lo dicen, Gary. El 76% de los alimentos del país se generan acá en Santa Cruz. El 87% de las agroexportaciones lo genera Santa Cruz. El 30% del Producto Interno Bruto lo estamos generando los cruceños y tenemos por esa razón el 30% de la población del país y la migración continúa. Entonces yo creo que más allá de los desafectos políticos, ideológicos, se debe imponer el pragmatismo por el bien del país, primero, ese es el bien mayor, pero también si hay un proyecto político, porque, reitero, poco se podría ofrecer el día de mañana en medio de un país en crisis. Entendiendo la formación del presidente, entendiendo que fue actor de ese momento de exportaciones en su cartera de ministro. Obviamente no lo tenía en contra de Evo Morales en la calle bloqueándole
más incómodo que un grano en donde están pensando, Evo Morales. En ese sentido, ¿tendrá la capacidad pragmática el presidente de girar para generar ese clima que usted dice que sería, en la visión técnica, la salvación económica del país? Nosotros no apuntamos solo a la salvación económica del país, Gary, sino a un crecimiento inusitado. Y voy a poner un ejemplo. Con 1,5 millones de hectáreas en 2 campañas el año pasado en el sector de la soya, le hemos entregado a este país no solo los alimentos que consumimos directamente los humanos, aceites o harinas, pero también los animales, torta de soya, por ejemplo, ¿ok? Aparte de eso, hemos generado 2.300 millones de dólares con la soya, con un producto. La carne, que en el año 2005 significaba una exportación de 1.000 toneladas por 2 millones de dólares, 2005, el año pasado para este país le ha generado 187 millones de dólares, un producto, ¿ah? Y no fueron 500, 600 millones porque hubo cupo. Entonces, la posibilidad de crecimiento es inusitada. Estoy hablando de Santa Cruz, con 1,5 millones. El Beni tiene 4 millones de hectáreas en barbecho. En una, ¿cómo se llama? Un pasto tan agreste que ni siquiera el ganado bovino lo come porque le lacera la lengua. No hay que tumbar un árbol para habilitar 4 millones de hectáreas y producir soya. Y aquí con 1,5 millones de hectáreas, ¿no? Estamos haciendo 2.300.000 millones, 2.300 millones de dólares de exportación. ¿Se imagina lo que sería habilitar aquello? Estoy hablando de un producto. Entonces, apostamos mucho al pragmatismo, a la agenda público-privada, y con no más de 4 medidas de fondo, sin entrar en cambios estructurales, este país puede vencer una futura crisis y puede crecer como nunca. Eso lo hemos escrito, lo podemos demostrar. Bolivia podría crecer, ojo, Bolivia, ¿no? Santa Cruz, Bolivia podría crecer al 7% con inversión privada, siempre y cuando el Estado deje hacer y garantice la exportación, la libre exportación. Don Gary, le agradezco mucho por este tiempo y por la explicación. Gracias, don Gary. Un abrazo, gracias por venir. Gracias por invitarme. 6:49 en el nombre.